pueda contar información personal, familiar, que es trascendental para las personas que no conocen al Eleuterio Barra, puedan entender por qué es detenido el día cuando viene el golpe de Estado. ¿Ya? Entonces vamos primero con esa información. Sí, perfecto. Ahí su nombre completo. Ya. ¿Listo? Ya. Sí, mi nombre es Eleuterio Barra Maldonado. Nací en Punta Arenas, allá por el año 1939, día 30 de octubre. Nací en el barrio Pratio de Punta Arenas, ahí muy cerquita del ex hospital Riquelme con Serrano. Pero cumplí un año y mi papá compró una casa frente a la laguna de Patinar en la calle Centeno, Centeno 955. O sea, prácticamente toda mi vida, de joven, de estudiante, la viví ahí enfrente. Un maravilloso recuerdo, porque justo estaba frente a la laguna de Patinar. ¿No? Así que prácticamente el invierno con ansia esperando, porque almorzaba con los patines puestos. Y evidentemente que un deporte tan lindo, tan hermoso, que se vivía y que vivió todos los antiguos magallánicos, que era un centro de atracción. Todos los días domingos estaba la laguna llena de gente, auto, empantanado, porque nevaba mucho. Así que, pero era una fiesta. Yo vivía ahí intensamente, los mejores recuerdos tengo de la laguna, como la tienen muchos puntarenenses de esos años. Estudié en la escuela 15 del barrio Prats, la escuela 15, que era una escuela muy antigua, muy vieja, y se hizo la escuela nueva. Y nos fuimos a la escuela 26, alguien se acuerda de la escuela 26, que estaba al frente. Ahí nos fuimos como allegados hasta que se hizo la escuela nueva, que es la que incluso está todavía, que ahora tiene, no sé qué otro número debe tener. Y tuve la oportunidad de inaugurar esa escuela. Nos trasladamos a la 26 porque justamente era diciembre. Y le voy a decir el día exacto, 18 de diciembre de 1949. Nos empezamos a trasladar para hacer la exposición en la escuela nueva, ¿cierto? Que va a ser en ese tiempo, diciembre era el mes fuerte para todas las actividades escolares. Pero ese día, 18 de diciembre de 1949, a las 11 de la mañana se produce el gran terremoto. La escuela nueva, nosotros estábamos en el segundo piso, tiene 2 pisos, cuando bajamos, ¿no es cierto? Y es que fuimos al patio, ¿qué sabíamos de temblores? No teníamos idea. Vamos bajando y se hechizó la escuela nueva, porque fue muy fuerte. Ahí salimos al patio y ahí el director, don Elizardo García, estaba en el centro, así que veíamos cómo se venía la escuela, y cómo hacía la tierra, igual que olas. Bueno, después ya, bueno, siguió la escuela funcionando, la escuela le hicieron algunas refacciones y la escuela, como era bien construida, aguantó. Y tuve prácticamente toda mi primaria, le hice en la escuela 15, a excepción de un lapso que fue la escuela 5, que quedaba allá en Patagona. Antes llegó a cuando me quedaba cerquita yo, así que andaba 2 cuadras y llegaba a la escuela. Pero terminé y egresé en la escuela 15 del glorioso barrio Prats. Después de ahí estudié en la escuela industrial de Punta Arenas, que funcionaba también, fraccionada. La parte, digamos, teórica de todo lo que estudiamos estaba en el 4º piso, lo que es el Banco del Estado, ahí en el pasaje Borges. Y al frente estaba el garaje San Marcos y ahí nosotros practicábamos la práctica que hacíamos de mecánica y todo lo demás. Después construye la escuela nueva allá en el 21 de mayo y se termina primero los talleres. Así que nosotros estudiamos la parte teoría, todo lo demás, todo lo que significaba la preparación. En ese tiempo se preparaba, habían profesores de castellano, de matemática,
de filosofía, de educación cívica. Puedo nombrarles los profesores, distinguidos profesionales. Por eso la educación era tan buena en esos años, tan seria con profesionales de primer nivel. Y de ahí egresé a la escuela industrial. Se dio por primera vez el bachillerato industrial. Antes había bachillerato en el Liceo de Hombres, ¿no es cierto?, en la parte de humanística, y nosotros no, ahí se da por primera vez. De ahí éramos 7 mecánicos y un solo eléctrico que terminamos. Dimos el examen, salió todo bien, por supuesto, porque hice una preparación. El director no estuvo encerrado porque no quería fallar. Y de ahí tendría que seguir estudios en la Universidad de Santiago. Bueno, tenía que irme a Santiago en esos años, ni vestigio de universidad, ni nada. Pero yo trabajaba en el verano, porque mi papá tenía un taller grande de reparación. Lo único más grande que había en Punta Arenas era reparación de neumáticos, todo lo que. Así que yo en las vacaciones me iba a trabajar. Ahí entendía con los cabros ayudantes que había, no, pasábamos re bien. Y llegó, mis hermanos ya habían volado, que eran mayores, y que ellos. Entonces mi papá me dice, bueno, te vas a estudiar y si no, el taller, yo con mis años va a quedar esto, así que opción tuya. Y también había una posibilidad que se haga mucho, que todos los cabros que salían de la escuela industrial a trabajar en la ENAP. Ese tiempo estaba el furor de ENAP. Y opté por quedarme en el taller, que fue la mejor medida que tomé. Ahí viví y trabajé 35 años. Conocí la mejor gente, extraordinaria, amigos, grandes personajes, grandes personalidades, distinguía gente que vivía aquí en Punta Arenas. Así que mi actividad, me gustaba mucho el deporte. Era bueno para todo, era bueno para la pelota. Estuve en el velódromo de allá del estadio, ahí estuve una temporada completa sin perder carrera de ciclista. Después ya por otros motivos me fui alejando del ciclismo. Siempre corría, pero no me preparaba como había vivido. Pero siempre fui amante del ciclismo, buen futbolista, era técnico del fútbol, me gustaba jugar, ubicar la pelota. Fui seleccionado de la escuela, jugaba en la línea media. En ese tiempo había arquero, 3 defensas, 2 líneas medias y 5 delanteros. Eso es lo que se jugaba antes. Yo era línea media, el que iba para atrás y que alimentaba. No había pelota que venía en alto, tenía que agarrarla, pues, y ahí jugamos la final con el Liceo de Hombres aquí algo que debería volver otra vez, que vuelva todos esos deportes tradicionales a los colegios, ¿no es cierto?, a los liceos. Ahí jugamos la final en el Estadio Fiscal y ganamos 3-2. Pues salimos campeones así que una alegría grande. Pero dentro de la juventud también está en la parte, digamos, del ámbito nacional. Entre ellos entra la política. Mi padre fue comunista. Él prácticamente se fundó el Partido Comunista, él fue uno de los fundadores. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista nace en Punta Arenas cuando una parte del Partido Socialista, porque eran socialistas, que se llamaron los inconformistas, no estaban de acuerdo con la política. Y ya Luis Emilio Recabarre, los grandes, Elías Laferte, los grandes políticos, la Julieta Campuzano, eran enormes políticos, oradores tremendos, eran comunistas. Entonces esa fracción que se llamó los inconformistas, en una reunión agitadísima, que corrieron hasta balazos, batieron al aire, que fue ahí donde estaba la Viña San Pedro, ahí en la calle Jorge Montt. Ese grupo de inconformistas salen y forman el Partido Comunista aquí en Magallanes. Interesante recordar eso. Siempre digo, ojalá me inviten porque todavía estoy presente, sé lo que mi papá me contó y todo lo demás. Mi papá decía, mira, yo salí, papá estaba bien aquí,
económicamente, trabajaba, tenía el taller, era muy inteligente. Y entonces me decía, mira, yo salí allá, él era de Curacautín, allá se salió, era miseria que había. De ahí salió, él cruzó la cordillera y va a parar a Comodoro Rivadavia, en Argentina, y ahí estaba el inicio del petróleo. O sea, había un trabajo enorme. Y ahí, bueno, ahí hizo los pesos, porque se trabajaba. Se trabajaba mucho, pero se pagaba bien. La plata rendía y qué sé yo. ¿Cómo llega a Punta Arenas mi padre? ¿Por qué si estaba por allá? ¿Qué iban a ir a Punta Arenas? Pasó un amigo que era de su tierra y le dijo, me voy a Punta Arenas. Dijo, me invitó, quiero hacer, tú me podrías pasar plata. Él tenía y le pasó una cantidad más o menos importante de plata. Estuvo trabajando como 10 años en el petróleo y se hizo muy amigo con un italiano. En ese tiempo no había casino, no había nada, así que arrendaban una casa ahí, o rancho que tenía, así que uno se hacía la comida mientras el otro trabajaba, así se combinaron. Entonces el italiano le dice, ¿sabe qué más? Con esta plata que tenemos, vámonos a Italia, porque allá tenemos un tremendo campo para surgir nosotros. Y mi padre dice, no, ni un problema, voy, pero primero voy a cobrar una plata a Punta Arenas. Cuando llega acá y se encuentra con el fulano, no tenía plata, pero había comprado una casa grande. Y le dijo, en ese tiempo las deudas se pagaban, no era como ahora que se hace. Me dijo, no tengo nada, pero te entrego esta casa que estaba en Armando Sangüesa con el Errázuriz. Ahí estaba la cosa. Y por eso se queda mi papá en Punta Arenas. Y por eso nací en Punta Arenas yo, porque si no habría sido italiano, quizás. Bueno, entonces tienes que incorporarte, ayudar en la lucha de los trabajadores. Hace tiempo aquí era un movimiento obrero tremendo, los campesinados, pero las marchas tremendas que se hacían con antorcha, era espectacular. Entonces entré a la Juventud Comunista. La verdad es que la Juventud Comunista lo pasé muy bien, porque habían compañeras y compañeros, entonces ahí hay una amistad que pasaba de repente más allá de lo político. Y bueno, historias importantes me pasó ahí en la Juventud Comunista. Nos toca el año 68. Las comunicaciones con Santiago no eran como ahora que pescan un teléfono, ¿no? Un teléfono de estos, qué sé yo. Pero mucho llegaba el diario El Siglo. Y el diario El Siglo era el diario oficial, padre. Pero también quiero decir otra cosa, que aquí también se editó un diario, que era el diario del Partido Comunista, que se llamaba el Diario del Avance, que editaba todos los días sábados. Y la imprenta estaba ahí en la calle O'Higgins. Esa es la sede del Partido Comunista, una sede de 2 pisos grande. Y abajo estaba la imprenta, donde se imprimía el diario. El director de ese diario era un obrero portuario que se llamaba Luis Lenis Villarroel. Él fue regidor de la comuna, un tipo preparado, un trabajador, pero de una tremenda capacidad intelectual. Ahí habían dirigentes muy, muy buenos. Entonces, y de ahí, ese año 68 marca algo importante porque nos llega una carta de Santiago en la cual decía que el Comité Central de la Juventud Comunista nos da la posibilidad que venga el conjunto Quilapayún de Punta Arenas acompañado de Víctor Jara. ¿Cómo conocimos al Quilapayún? Por el diario El Siglo, pero actuar nunca lo vimos presencial como ahora tú lo puedes ver. Vamos, démosle nomás al asunto. Ya había avión. Así que ahí con otros compañeros, yo tenía vehículo y qué sé yo, empezamos ya. ¿Cuántos son 6? Pues podíamos alojarlo entre compañeros y qué sé yo. Porque los medios económicos no había, bueno, ya. ¿Qué pasa? Cuando fuimos a buscar al aeropuerto no eran nada 6, eran 9, porque 3 venían emparejados. Y ahí terminó.
y fuimos ahí en la calle Maipú, había una casa y arrendamos la casa. Lo quedé, ¿no? Lo quedé el lugar. El mismo viernes que llegaron ellos teníamos una presentación en el Teatro Municipal. Ya estaba no habían cedido, debe haber sido siempre de la municipalidad. Entonces, estaba presidente Eduardo Frei Montalva. El intendente era Mateo Martínez Veros y el presidente de la corporación, adelanto, que era Roque Tomás Escarpa. Invitémoslo, pues invitemos, abramos las puertas y nosotros no podemos cerrarlas. La verdad es que yo con todo este movimiento que había, pues se llenó el teatro, hubo una invitación muy buena y me tocó, no pude entrar, así que me fui al segundo piso y ahí tengo la primera sorpresa. Los cabros eran todo de negro. Y yo quedé choqueado. La calidad artística, un silencio profundo, una cuestión tan emocionante. Por primera vez conocí y fíjate que conocí a Víctor Jara, pero no actuó ese día porque llegó el día sábado. El día viernes ya se hizo la presentación, todo a alto nivel. Fue una sorpresa grande, yo pensé que eran juntos, así no, era extraordinario. Y de ahí los compañeros del petróleo dicen, bueno, y nosotros queremos que vayan a los campamentos del petróleo. Así que lo llevamos a ellos, pero el sábado tenemos nosotros programado, pero bueno, no hay nada oficial ya, que nos convenía porque ellos pagaban todo. Entonces, puta, nosotros qué. Pero hagamos el día domingo una presentación nosotros. Ellos vuelven y el domingo hagamos a las 19 horas en el mismo Teatro Municipal. Y ahí iba a cantar Víctor Jara, porque Víctor Jara fue a los campamentos con el Quilapayún. Pero resulta que en ese tiempo pasaba cualquier cosa, eran cosas muy, muy especiales, muy que uno hizo también y que nos hicieron. Fíjate que nos cortaron la luz del teatro ese día. Mágicamente se cortó y no pudieron actuar esa noche. Así que el lunes se fueron. Importante esa parte porque tuvieron que Quilapayún hubiera querido hablar con ellos para explicarse, porque ahí está Eduardo Carrasco, que todavía está, que él venía en un joven rubio, tipo cachao, ahora está viejo, los años no pasan por pasar. Yo tengo mucho que conversar. ¿Qué ocurre con Eleuterio el día 11 de septiembre y el proceso de tu detención? Como le contaba, yo estaba en el taller, mi papá estaba en José Menéndez, número 60, en el centro de Punta Arenas. Viene el 11 de septiembre y ahí cerraron todo, y que el día antes, mediodía, todos para la casa, se bañaron, aparecieron los tanques, algo que para nosotros fue algo muy sorpresivo, muy fuerte, después ya no pudimos salir. Nada teníamos que esconder ni nada nosotros. Ya, entonces, 11 de septiembre viene, claro, ya nadie, pero que las cosas fueron bien claras casi. Ya el arma el que manda. Cuando yo siempre le digo, en una conversación y con un fulano cualquiera, uno sin uniforme, el otro con uniforme armado hasta los dientes, ¿qué puedes hacer tú? Puedes decir tal por tal que tenés. ¿Qué sacas pegar a quién le pegaría? Si el otro tiene un arma, pues te liquida y con tremendo equipo. Entonces, bueno, había que rendir pleito y se decía. Y las cosas aquí no pasó nada, aquí fue muy tranquilo. No hubo eso, que en el norte hubo otra oposición, pero una oposición que no tenía objeto en el fondo, porque contra el ejército que tiene todo el poder de las armas, ¿qué puede hacer pueblo que es indefenso? Entonces, aquí no pasó nada. Y ¿cómo me detienen a mí? Resulta que yo para la campaña de Luis Godoy, senador de la República, gran compañero nuestro, fue activo,
para hacer la propaganda y salió senador de la República. En ese tiempo, el 73 era senador. Entonces, yo tenía mi vehículo y salíamos a hacer propaganda. Y entre ellos fuimos hasta la Pincoya y pegando papeles, qué sé yo. Y había un señor ahí, ¿no?, que era el jefe de movilización ahí del Partido Comunista, que lo detuvieron. Pero bueno, ¿qué pasan esas cosas? Que el fulano andaba con una lista de esa lista de los que facilitaban vehículos. Y ahí me agarraron a mí. Y ahí me acusan de una manera muy jocosa, divertida, puedo decirlo así, porque dice que nosotros no fuimos a hacer propaganda allá, sino que fuimos a inspeccionar el regimiento Cochrane, ¿te das cuenta? Por el hecho de pasar al frente e inspeccionar el regimiento. ¿Cuántos me golpearon por esa cuestión? Que declararon. ¿Qué voy a declarar? Por más que me pegaron. Yo le dije una vez, ¿cuántas veces habré pasado? 100 veces frente. Yo toda mi vida en Punta Arenas, cuando tu agua fresca va a Fuerteventura, pasa por ahí o pasa por... Pero era la palabra de ellos. Y contra esa palabra no había nada que hacer. Así que ese fue mi principal motivo, que me detuvieron y sin mayores preámbulos me dieron como tarde, me pasó toda esta cuestión. Lo que vino después, claro, después de la detención fue dramático, una cuestión que nadie puede entender ni creer, que nos pasó en los tiempos de antes, no pasó después ni va a pasar ahora, porque te sacan de tu casa, que es tu raíz, te llevan. Yo vivía con mis padres, mi papá estaba en el hospital cuando a mí me detuvieron. Y yo iba todos los días con mi papá era con mi hermano, éramos todos, confianceamos todos, tremendo hombre. Y cuando yo ya no fui a verlo al hospital, me dijeron, no, que no podía venir, al tiro se dio cuenta que me habían llevado. Él sabía que me habían llevado ya, preso a mí. Y bueno, mi papá muere a los 10 días después que me detuvieron a mí. Y estaba en el regimiento Cochrane y amigos míos que les costó caro también esta cuestión, pidieron que yo venga al funeral de mi padre. Y no me dejaron ver eso. Estaba, ¿cuánto? A 5 o 6 kilómetros. Es una de las penas más grandes. Como lloré yo, impotente, cómo no podía ir al funeral de mi papá. Fueron muy pocas personas, porque el que iba ahí lo pescaban al tiro y a interrogarlo. ¿Por qué fue? Pasó, mi mamá quedó sola. Tengo un hermano más, pero casado, así que ya que con ellos contacto, que también una cuñada mía la detuvieron también. Y le pasó muchas cosas. Bueno, eso del regimiento Cochrane es algo que no podría suceder en ninguna parte de la manera tan brutal que nos trataron. A mí me fueron a buscar ahí, estaba trabajando en el taller ahí, a las 11 de la mañana del día, pasé primero septiembre, 8 de octubre. Me fueron a buscar a las 11 de la mañana y yo a la 1:30 de la tarde era un despojo humano. Lo único que me salvó fue la vista. Me hicieron desvestir. Y se vestían sin nada, me tiraron ahí a correr. Frío había, hasta que saquen la ropa, con 8 fulanos, con esto y culatazo, más los perros, famosos perros que te tiraban. Y a punta de culatazo, correr para arriba. Y ahí, hasta que ya no daba mal cuerpo, y ahí me tiraron a los calafates. A los calafates fue tremendo. Se te metieron las púas de los calafates. Fíjate que unas púas todas salieron, pero una no, se internó y se fue para adentro acá. Tuvieron que operarme allá en la cárcel en Buin. Ahí me operaron para poderme sacar esa. Eso fue lo más dramático. Después de eso me llevan a una carpa. Tenía una carpa, esto fue unas carpas ahí.
con un guardia acá y un guardia acá. Mi ropa me la tiraron, me la puse todo ensangrentado, porque fíjate que me quedó todo herido. Esta parte acá casi se me veía el hueso acá. Todo, el hueso, todo esto. Fíjate que, y ahí tirado, con dos guardias acá. ¿Y qué? Y ahí en un momento pensaba yo, pero no habrá alguien que diga lo que está pasando acá. ¿Cómo no habrá una palabra, alguien que entienda esto que me está pasando a mí? Yo, que si hubiera dicho a una persona que la encontré, le pegó un golpe a la mala, hice algo malo. Nada de nada. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede entender todo esto? Pero eso era lo poco para lo que me venía después. Ahí no había nada que te vayan a mirar, eso se empezó a secar, toda la sangre corría. Y después lo más terrible fue que eso se empezó a cicatrizar y yo no me podía mover porque movía acá y esto se abría la herida. Y se abría, puta madre. Y ahí se veía el estrecho, fíjate, porque lo poco que se veía. Ahí tenías que hacer de todo, no que lavar ni nada. Ahí me tuvieron como 10 días. Y de ahí me llevan al barracón que estaba ahí, que era una bodega que tenían los marinos ahí, que no tenía pizza, no tenía nada, pero ahí, bueno, entre ellas habían como 100 compañeros. Así que ahí me agarraron, me tiraron una camilla y ahí habían dos doctores, el doctor Belmar y el doctor, ¿cómo se llama que era el director de la prensa Hurtado, el hermano, Belmar y González, eran los dos doctores que habían. Así que ellos, y ahí estaba Antonio González, que estaba detenido, no sé por dónde estaría Antonio, tenía una farmacia, el hermano de Carlos González, tenía farmacia del Indio, no sé cuántas, tenía remedio, porque él era el distribuidor de farmacia que mandaba cajas de remedio, la gente mandaba para allá. Y ahí ya tenían remedio, así que ahí ya no, me mandaron unas inyecciones, me pusieron ahí. Y ahí, bueno, empecé a recuperarme. Así que esos fueron dioses, esos dos doctores, por todo lo que hicieron, por tanto, porque llegaba gente, pero en qué calamidad, y ahí, rápido, a trabajar, y ahí. Esa parte ha sido la más dramática, la que vivimos acá también es dramática, vamos a contar después. Si nos podrías contar ahora el momento en que si te traen sorpresivamente, te avisaron que venían y qué es lo que ocurrió una vez que ya estás aquí. Desde esa fecha yo nunca vi a nadie de mi familia. En el Cochrane no me permitieron. Después estuve en el Regimiento Puesto y de ahí en el Regimiento Puesto siempre estuve en la casa del deportista, la misma respuesta, todo lo demás. Y un día de haber sido febrero del año 74, me traen acá. No sabía dónde vivía, venía un vehículo de esos descubiertos, con un milico acá, 2, 3 allá, el día abierto, y por ironía el destino pasó frente a mi casa. Oh, puta madre, miré mi casa, puta madre. Me vio un amigo que ahí en Centeno con Angamo, me vio, y ahí le dijo a mi mamá que me habían visto y que no sabía, claro, persiguieron y me llegaron hasta ahí. Acá era... Llegué acá y yo no tenía idea que estaba las puertas cerradas. Y ahí me baja, acá. Y abren la puerta. No, antes de eso, me sacaron ahí a la cancha. Y ahí empezó otro, dos fulanos, también con armas, que armas para acá, sube para acá, corre, Yo 32 años, puta, joven, ya recuperado, puta, lo que me hacían, aguantaba. Me tuvieron como 2 horas ahí. Corre para acá, palos para acá, me pegaban culatazos. Y allá arriba, ahí en el estadio, había un aviador que estaba de guardia, se le hacía propaganda. Oye, weón, te está haciendo eso ese weón, pégale nomás, dale, weón. Pero como digo, ya el cuerpo ya estaba tan acostumbrado a recibir golpes. ¿Cómo recuerdas el primer día que llegas acá cuando te encuentras con el resto de los compañeros en el camarín?
me pararon ahí, los dos guardias, que me pegaron y me sacaron la cresta, y abren la puerta. Y sale, no sé si era Concha, alguien que estaba ahí, pues yo no sabía que había gente acá, no tenía idea. Y de ahí me meten para acá. Y ahí no, pues ahí encontré compañeros, amigos, ya cambia la cosa. Ya no estaba. Me faltó contar arriba porque esa historia es dramática, lo antes que llegue acá, lo que me pasó. Yo estuve aquí 1, 2, 3 veces. Ahí me trajeron. Lo que se vivió acá lo deben haber contado todos los compañeros. Estábamos encerrados acá, podíamos 18, 20 y hasta a veces más. Y aquí los que estaban juntando eran los que iban a ir al Consejo de Guerra del Partido Comunista, que se hizo allá en la capilla del Pudesto. Bueno, a mí me llevaron al Consejo de Guerra, bueno, ahí no había que preguntar ni por qué, ahí se presentaba un abogado, uno podía presentar un abogado, que el abogado mío fue John McKinnon. Y ahí hablé con él, me dijo, mira, aquí no hay nada que hacer, aquí simplemente lo que van a decir es ellos. Tú me vas a contar tu historia, todo lo que pasó, la vamos a escribir, pero aquí puede pasar cualquier cosa. Así que así fue. Bueno, la cosa es que, bueno, aquí el trato era déspota, aquí te sacaban solamente para pegarte nomás, para sacarte la cresta. El gran problema que teníamos, que en la noche podía salir y estos te curaban allá, empezaban a tomar, y después curados salían y imagínate con armas te llegan a mandar un balazo, ¿no? ¿Qué actividades hacían cuando estaban al interior acá con nada, pues, ¿qué íbamos a hacer si no teníamos elementos de qué? Salvo de conversar, de cantar, cosas que hacíamos, pero generalmente cosas productivas. ¿Qué íbamos a hacer si no teníamos nada? Nada de nada. Y teníamos el baño nomás que estaba ahí, y la comida que era la sobra de ellos, lo que sobraba lo metían en una olla y lo metían, y algunos chistosos le metían cigarros a la comida ahí, para que lo comamos nosotros. No, aquí el trato fue déspota, terrible. Las salidas acá, ahí a tratamiento, eran pero tremendas. Habían unos suboficiales que eran malditos, y gente también, cabos, que se creían por el hecho de abusar nomás, de darte como caja, de pegarte, no tenía sentido de nada todo lo que hacían. No, aquí fue un trato. Y en estas estadías que estuviste acá, ¿la familia sabía? ¿Pudieron recibir visitas? Sí, supieron después porque todo se sabía por algún contacto que había. Por un fulano aviador que había llegado a mi casa una vez, por otro amigo que tenía que también era allá. Y ese le dijo a mi mamá que estábamos acá. Bueno, pero aquí tuve la primera visita, que fue cuando, después del Consejo de Guerra, me condenaron a mí. Era muy entretenido este Consejo de Guerra. Fuimos allá, no se sabía nada, nos trajeron, la llegada acá fue pero mortal, con cambio de guarda pegándonos. Puta la verdad. Y cuando más entretenido que llegamos, entramos adentro, nos poníamos a cantar y qué se gusta eso, ¿no? Porque nunca se bajó la guardia, nunca hubo un espíritu muy superior a todo. Había gente también media complicada, y yo entiendo, yo era soltero, pero había gente casada. ¿Qué pasa con su mujer? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Quién los protegía? ¿Quién hacía esto? Entonces, no entiendo. Después cuando estuve en Dawson, gente que no dormían toda la noche. Bueno, yo había venido de Dawson, ya me habían llevado ya cuando estuve acá. Sí, yo creo igual como para ir cerrando ya la conversación. ¿Lo de acá? ¿Me puedes contar cómo fue la salida de este lugar? La última vez, la tercera vez. ¿Cómo fue la salida y un poco qué pasó ahí? Claro, después de ese Consejo de Guerra, ya nosotros no tenemos nada que depender de las Fuerzas Armadas, porque según ellos aplicaron el Código Civil y que los jueces, mentira.
En vez de llevarnos a la cárcel, que nos correspondía, me mandan de vuelta a Isla Dawson. Allá estoy, pasé el invierno del 74 y el día 10 de septiembre del 74 estaba un suboficial que dice va a haber movilización de gente, se va a Punta Arenas. Vinimos a Punta Arenas. ¿Y sabes dónde llegamos? Acá de nuevo. Me trajeron acá a los camarines del estadio. Ya no estaba ya esa fuerza, ya ese odio que había, porque estos mismos se dieron cuenta que estaban metiendo la pata, le estaban pegando a gente que no tenía nada que ver. Le metieron tanto en la cabeza. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo lo enfermaron a esta gente para hacer ese trato tan... Bueno, en Isla Dawson había ahí en la guardia tenían un letrero y un casco de militar y uno apuntándole ahí decía 11 de septiembre debías morir. A esta le metieron en la cabeza que nosotros le íbamos a matar. Y gente de la tropa también es bien ignorante en el fondo. Y tiene que haberles hecho un lavado para actuar de esta forma tan terrible, ¿no? Bueno, la última vez fue aquí, entonces, y ahí me vino a ver mi mamá, me vino a ver mi hermano. Y antes vino un amigo mío, que estuvo en la parte difícil acá. Entró porque él era cónsul acá y tenía el rango de embajador. Pero era amigo mío, ¿qué le voy a hacer yo? Y él era amigo mío, me vino a ver acá. Don Emilio Limacher Cael, amigo, vecino, qué sé yo, él tenía una estancia, íbamos juntos a la estancia, ¿no? Una gran amistad. Entonces él tampoco entendía por qué me pasaba eso a mí. Y ahí él me dijo, mira, aquí yo moví todos los papeles, pues te dije quién eras tú, quién era amigo, todo lo que hicimos. Pero no, aquí me dio a entender que los milicos eran así cuadrados, no es que con ellos no se podía. Ya, bueno. Así que bueno, de aquí llegué hasta el día que llegué, el 11 de septiembre del 74 llegué acá. Puta, un año justo, golpe. Estaban los cabros de la Juventud Comunista acá. Ya. Y de ahí nos juntaron 11 personas. Acá. Y esos 11, el día 17 de septiembre del 74, de aquí salí. Nos llevaron al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, pero al aeropuerto de la FASH. Y de ahí nos llevaron a la penitenciaría de Santiago. Contar en la salida de acá fue violenta, porque cada guardia, los aviadores no tenían acá, pero vinieron militares a llevarnos acá. Y había un compañero fallecido que le dice a otro compañero, le dice, bueno, compañero, yo creo que quizás cuando nos volveremos, ¿qué compañero ni qué compañero? Ya, saco. Y de ahí, un operativo, para que te cuento, ya en el aeropuerto. Yo creo que habían 500 fulanos apuntando al avión, nosotros amarrados. Pues que son valientes estos militares, estas fuerzas armadas, ¿no? Nosotros amarrados así y ellos apuntándonos al avión. ¿Qué vamos a hacer en el avión nosotros? De ahí nos llevaron antes de entrar fotos por acá y para adentro, al avión. Y de ahí siguió mi viaje, penitenciaría de Santiago. Había dejado este estadio fiscal, 11 malos cabros, habrían unos 20 detenidos acá. En Dawson quedaban muy pocos también. Aquí 20, y cuando llegó a la penitenciaría de Santiago, habían 8.500 presos y 1.500 políticos. Era un mundo increíble en que había llegado, pero desgraciadamente no pudimos llegar a donde estaban los políticos, porque nos mandaron a una galería de tránsito, donde estaban los tipos más malos, los castigados, ahí nos mandaron. Y de ahí mi destino final fue cárcel de Buin. Ahí tuve un año en la cárcel de Buin. ¿Quién me iba a ir a ver allá? Mi mamá fue, mi hermano fue,
2 visitas, fue un amigo, 4 visitas tuve en el año. En el año, ¿ah? Que me vienen a decir que se van a la Antártica, aislados, qué sé yo. Allá aislados, sin conocer a nadie. Ahí conocí, lógicamente, habían políticos también, de todo el país, o sea, no más de Santiago, no de todo el país. Así que ahí también, y yo fui con 3 compañeros más que llegamos allá. Enrique Reyes Torres y Héctor Avilés Venegas. Los 3 llegamos a la cárcel de allá, provenientes de Isla Dawson. Tú sabes que en la penitenciaría de Santiago nos tenían un miedo terrible, terrible. Esos delincuentes son más malos. Veníamos, ahí llegamos como 8, porque después nos distribuyeron. Y bueno, nosotros como, mira, ahí no había un trago de alcohol, no había nada, los que fumaron, no había cigarros, no fumaron. O sea, hay muchos que le deben la vida, hasta cuando los fumadores no podían fumar. Entonces el cuerpo se recupera, se regenera. Entonces, cuando llegamos a la penitenciaría de Santiago, nos encontramos con los de la vanguardia obrera del pueblo, que era Carreño el jefe, que eran políticos los que mataron a Pérez Sujuy. Y, claro, con ellos había conversación tipo política. Y después, al otro día salimos y empezamos a hacer gimnasia. Es así que mazmorra. ¡Uy, lo que hay adentro! Así. Son el grueso de las murallas y los fierros así, donde cierran la puerta, ¡bum! Y tú entras a esa celda y no hay nada. No hay nada, de nada. Está mal. Así que pero nos tenían un miedo tremendo porque dentro de su ignorancia, el delincuente muy ignorante decía que nosotros veníamos a ir a Isla Dawson y éramos guerrilleros de alta montaña. Porque le preguntamos al mocito que era el jefe. Así que, y de ahí se paró el gallo y sacó una daga acá. Y con esto, somos hombre muerto con usted a 10 metros. Nos tenían un miedo. Muchas gracias.